A ver, tenemos acá B1, B2 y todo eso igual a una matriz que contiene resultantes, pero de fuentes de corriente, ¿no? Acá vamos a tener un elemento acá sería la diferencia, y 1 menos y 2, y por acá la suma, y 2 más y 3. A ver, en general, esta matriz que contiene inversa de resistencias, la inversa de una resistencia a ese elemento se le denomina conductancia. Conductancia, y es un parámetro importante, sobre todo en los conductores, en los cables, se representa por G, es una matriz de conductancias, y esta matriz es multiplicada por una matriz de voltajes, y todo eso nos devuelve una matriz de corrientes. Ese producto de la matriz de conductancias por la matriz de voltajes es igual a una matriz de corrientes. Entonces, los elementos que están en la diagonal de esta matriz de conductancias nos dan la conductancia total que hay en cada nodo. Por ejemplo, este primer elemento 1 sobre R1 más 1 sobre R2. La inversa de una resistencia es una conductancia. Acá tenemos una conductancia y acá otra. Entonces, el primer elemento de esta matriz nos da información de las conductancias de las ramas que convergen en B1. ¿Qué ramas convergen? R1 y R2. La conductancia de R1 será 1 sobre R1. La conductancia de R2 será 1 sobre R2. Entonces, este primer elemento nos da la conductancia total que tiene que ver con el nodo B sub 1. El elemento que obtenemos acá en la primera fila y en la segunda columna, que es menos 1 sobre R2, esa viene a ser la conductancia en común entre el nodo B1 y el nodo B2. Entre estos nodos hay esta resistencia R2 y la conductancia será la inversa, 1 sobre R2. Pero acá en el modelo va a salir con signo menos. Y va a ser igual también al elemento que está acá, ¿no? En la segunda fila y en la primera columna. Y por último, este otro elemento que está en la diagonal nos da información de la conductancia total en el nodo B sub 2. Acá hay dos ramas, R2 y R3. La conductancia de R2 será 1 sobre R2 y la conductancia de R3 será 1 sobre R3. La conductancia total será la suma de esas conductancias. Ahí está. Entonces, observando yo el circuito, que si tiene solamente fuentes de corriente, puedo escribir de una manera inmediata la matriz de conductancias. Ahora, todo eso se multiplica por una matriz de voltajes. Bueno, B1, que tiene que ver con este nodo, y el otro elemento, B sub 2, que es la otra variable de voltaje. Todo eso debe ser igual a una matriz de fuentes de corriente solamente, fuentes de corriente. A ver, pues acá este primer elemento tiene que ver con el nodo B1. Ahí está, el nodo B1. Las fuentes de corriente que llegan son positivas y las que salen negativas. Pues acá la resultante será I1 menos I2. Ahí está el elemento, I1 menos I2. Ahora, en el nodo B sub 2, la resultante de fuentes de corriente. A ver, por acá llega I2 y por acá I3. La resultante será la suma I2 más I3. Ahí está el elemento. Entonces, si yo tuviera este circuito, me pueden pedir escribir las ecuaciones nodales, escribo esto. Si me piden el modelo basado en matrices, puedo tomar las ecuaciones, las ordeno y lo llevo a esta forma. O si no, interpreto también el circuito y desde el mismo circuito puedo escribir las ecuaciones, las matrices. Como hay dos variables, entonces la matriz de conductancia sería
de 2 por 2 y coloco mis elementos, los elementos de la matriz de conductancias. Y todo eso multiplicado por una matriz de voltajes nodales igual a una matriz de resultantes de corriente. Entonces, si yo lo tengo ya de esta manera, ya podría darle una solución, de repente mediante un programa o usando un software como SciLab o MATLAB, ingreso mis ecuaciones y obtengo automáticamente las incógnitas B1 y B2. Entonces también el circuito podemos modelarlo con matrices si es que tiene esta forma, ¿no? Donde predominen las fuentes de corriente. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta? Profesor, yo tengo duda más que nada en el diagrama topológico. Usted ha colocado 3 nodos, pero ¿no sería solamente uno? ¿O estoy mal? A ver, acá hay un punto que es común para la fuente de corriente I1, para R1, y es un punto común para I2 y R2. Y por acá, I2, R2, R3 y 3. Entonces, ¿qué dice la teoría para hacer el DT? Anular las fuentes de corriente. Ya lo dejo en circuito Sí. abierto. Circuito abierto. Y me queda R1, R2 y R3. ¿Eso Me no quedan, sería una sola rama, profesor? ¿O, o cómo se entiende eso? a ver, si yo anulo las fuentes, me va a quedar un circuito como este. A ver, por acá una resistencia, por acá otra resistencia y por acá R3. Así me queda el circuito. Me queda una sola malla. Pero estas uniones que vemos acá de la resistencia, estas uniones, de igual manera acá, vendrían a ser los nodos. Vendrían a ser nodos de todas maneras. Entonces acá se identifica 1, 2 y 3 nodos. Tú lo ves de repente porque como es una sola malla, todo esto lo puedes considerar como una sola rama, ¿no? Pero en realidad habría 3 nodos topológicos ahí. N es igual a 3. Para n igual a 3, se escoge un nodo de referencia y me quedan 2 nodos. Ahí pongo mis ecuaciones. Y ya con mis ecuaciones o con mis variables de voltaje puedo escribir mis ecuaciones independientes o llevarlo a este modelo de matriz. Tú sacas un nodo porque solamente cada rama, toda esta rama de acá lo tratas como una sola, ¿no? Y por eso te quedaría solamente ese nodo y el de acá como referencia, ¿no? Pero este nodo B2 es un nodo donde convergen estos 4 elementos, ¿no? 2 resistencias y 2 fuentes de corriente. Hay que tratarlo como tal, ¿no? Como un nodo topológico, pues. De igual forma acá también en B1, ¿no? Convergen I2, I1, R1 y R2 también. Es un punto de unión de varias ramas, entonces hay que considerarlo como un nodo topológico. Igual forma acá en la parte inferior, convergen R1, 2 fuentes de corriente y acá R3. Todo esto es como si fuera un solo punto, ¿no? ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Cualquiera sea el método, siempre podemos llevarlo a una forma de expresar el circuito mediante una matriz. Si es con fuentes o con variables de voltaje, es una matriz de conductancias.
Muy bien. A ver, en la parte de los circuitos eléctricos también hay unos teoremas que pueden tomarse en cuenta para poder analizar y resolver un circuito, pero cuando ya no interesa de hallar una solución global, todos los elementos del circuito, sino de repente interesa solamente la corriente en alguna rama, y por lo tanto ahí podríamos utilizar alguno de estos teoremas. Hay varios teoremas, lo que vamos a ver acá son los teoremas más utilizados, más comunes. Alguno de ellos en verdad facilita la solución de circuitos complejos, como es el teorema de Thevenin o el teorema de Norton. A ver, entonces, los circuitos eléctricos se consideran como sistemas ideales. Los elementos eléctricos también se consideran como elementos ideales. Los conductores, se asume que no hay pérdidas, son conductores ideales. Entonces, los circuitos eléctricos, aparte de ser interpretados de esa forma, también se les define como sistemas lineales. Los sistemas lineales en general siempre van a cumplir dos principios. Uno que se llama el principio de superposición y otro el principio de homogeneidad. Entonces, este concepto o este principio es útil porque nos permite también analizar un circuito donde de repente hay varias fuentes de voltaje, de repente 3 fuentes de voltaje, poder hallar una solución parcial para cada fuente, y luego la solución total sería la suma de los resultados parciales, porque hay una proporcionalidad. Si aplicamos una sola fuente de voltaje, podemos hallar la corriente en una rama. Si aplico otra fuente de voltaje, puedo hallar otra corriente. Pero si aplico las dos fuentes al mismo tiempo, la corriente en esa rama que me interesa sería la suma de las respuestas individuales. Entonces, considerando los circuitos eléctricos como sistemas lineales, ellos satisfacen estos dos principios. A ver, ¿qué significa que tengamos, o qué significa el principio de homogeneidad? Si tenemos un sistema considerado homogéneo, cuando le aplicamos una señal en la entrada, tal como esta señal X, vamos a obtener una respuesta, ¿no?, en el sistema, una respuesta tal como Y. Si es que esa entrada lo multiplicamos K veces, la salida también va a salir multiplicada K veces. Y eso es lógico, ¿no? Si tenemos una resistencia y le aplicamos una fuente de voltaje, vamos a obtener una corriente y uno. Si esa fuente de voltaje lo cuadruplico, la corriente también se va a cuadruplicar. Entonces, los circuitos eléctricos se consideran como sistemas lineales donde podemos aplicar este principio de homogeneidad. Y el otro principio que satisfacen también es el llamado principio de superposición, que luego dio lugar a un teorema. A ver, acá tenemos un sistema lineal, le aplicamos una entrada X1 y obtenemos una respuesta Y1. Luego al sistema le aplico otra entrada, una entrada K sub 2. Obtengo una respuesta Y sub 2. Porque X1 es diferente de X2. ¿Qué pasa cuando yo aplique la suma de esas dos entradas? Es decir, X1 más X2. En la salida, la respuesta va a ser la suma de las respuestas parciales, es decir, Y1 más Y sub 2. Entonces, este principio también es bastante útil porque podemos tener un sistema con varias fuentes y puedo hallar la respuesta parcial de cada fuente actuando de manera individual. Entonces, cuando intervengan todas las fuentes,
la respuesta total sería igual a la suma de las respuestas parciales. Entonces, superposición me resuelve rápidamente también algunos circuitos eléctricos. Superposición es útil cuando lo aplicamos para 2 y hasta para 3 fuentes. Cuando ya hay más de esa cantidad, ya también se hace pesado estar analizando o hallando la respuesta parcial para cada una de las fuentes. ¿Sí? Pero entonces, los circuitos eléctricos satisfacen estos dos principios. Entonces, a partir de ahí luego se han demostrado varios teoremas. A ver, acá tenemos el enunciado general del teorema de superposición. A ver, dice lo siguiente, ¿no? En cualquier circuito eléctrico que contiene dos o más fuentes independientes, el voltaje a través de cualquier elemento o la corriente que fluye por cualquier elemento de la red se puede calcular como la suma algebraica de los aportes individuales de cada fuente actuando por separado. Entonces podemos hallar la respuesta parcial de repente considerando si hubiera una fuente de voltaje, hallamos la respuesta para esa fuente de voltaje. Si hubiera una segunda fuente de voltaje, también hallamos la respuesta parcial. Si quiero la respuesta total, sumo las respuestas parciales. Pero hay que tomar en cuenta la respuesta con su propio signo, o sea, hacer un análisis importando, si es voltaje, los signos con los cuales se obtiene la tensión en ese elemento, ¿no? O también si hubiera fuente de corriente, también podemos hallar la respuesta individual para cada fuente que intervenga. A ver, tenemos este primer ejemplo para resolverlo utilizando el teorema de superposición. A ver, tenemos acá una fuente de corriente, tenemos una fuente de voltaje, y me piden calcular las corrientes I1 y la corriente I2 aplicando superposición. Entonces, debo hallar cada una de las corrientes, hallando respuestas individuales cuando intervengan cada fuente por separado. Si es que yo voy a aplicar superposición acá, puedo calcular las respuestas cuando intervenga la fuente de corriente solamente. ¿Y qué hago con la fuente de voltaje? Bueno, debo anularla. ¿Y qué significa anularla? Ponerla en cortocircuito. Después, anulo la fuente de corriente. Es decir, lo pongo en circuito abierto. Y hallo las respuestas para la fuente de voltaje solamente. ¿Ok? Entonces tenemos que hacerlo en dos partes. Primero, las respuestas cuando intervenga I1 y anulo lo demás. Luego la respuesta cuando intervenga BS y anulo lo demás. Entonces, aplicando el principio de superposición, vamos a calcular las respuestas parciales cuando intervenga la fuente BS. Y las demás se anulan. Como es fuente de corriente, todo lo demás queda en circuito abierto. Ahí tendría entonces estas respuestas, la corriente I2B y la corriente I1B. Y luego me concentro acá en este circuito solamente. Entonces yo tengo este circuito, ¿cuánto valdría IB1? Como acaba de estar abierto, sería 0, ¿no? IB1 sería 0, ahí está. ¿Y cuánto vale la corriente I2B? Tendría una sola malla, y esta corriente sería BS entre R2. Ahí está, BS entre R2. Estas son las llamadas respuestas parciales. Para I1 y para I2. El siguiente paso ahora será anular la fuente de voltaje y calcular I1 e I2 para la fuente de corriente. Entonces, si yo anulo la fuente de voltaje, eso significa que debo ponerlo en cortocircuito. Acá está la fuente de voltaje en cortocircuito. Y aplico la fuente de corriente. Y las respuestas que espero obtener, I1 en este sentido, e I2.
Ahora analicemos esta fuente o esta corriente I1 es igual al valor de la fuente de corriente, ¿no? Porque están en la misma rama. I1 es igual a IS. Y por acá, como esto es prácticamente un solo punto, tendría una malla con R2 y no hay fuentes de voltaje acá. Entonces, esa corriente I21 sería cero. Entonces, este viene a ser la segunda parte de las respuestas parciales. Cuando intervengan las dos fuentes al mismo tiempo, voy a tener las respuestas I1 e I2, que en este caso ya va a ser la suma de las respuestas parciales, que vienen a ser estas. En el primer caso me salió 0 y en el segundo me sale que I1 B es IS. Entonces, la corriente I1 será igual a IS. Y la corriente o la respuesta para la segunda parte también sería las respuestas parciales. Acá obteníamos BS sobre R2 y la corriente I2I, que es en este caso, es igual a 0. Entonces ya tenemos las dos corrientes. I1 que sería igual a IS e I2 que sería BS sobre R2. Eso es superposición. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, Sí, te escucho, adelante. en la parte del superior que dice aplicando solo la fuente de corriente, ¿podría explicarme de nuevo por qué I sub 2I sería cero? Ok, ya. Entonces, acá para este circuito, si es que yo llevo a cabo el diagrama topológico, tendría de esta manera mi diagrama topológico. Es decir, acá tendría como una malla, pero acá no hay ningún elemento activo, solamente hay R2, porque esto de acá se reduce a un solo punto, un solo punto. Por otras palabras, el potencial en este punto va a ser igual al potencial que hay acá. Y por acá tenemos B sub 0. Acá abajo también sería B sub 0. Entonces la diferencia de voltaje es 0 acá. Es 0. Por eso es que la corriente por acá es nula, ¿no? O sea, es 0. En cambio acá, en esta rama, hay una fuente de corriente. Entonces por acá hay IS siempre, ¿no? Hay IS. En cambio acá, como la diferencia de potencial es la misma, el potencial acá es 0. La diferencia de potencial es igual a 0. Y por eso que I2I es igual a 0, ¿no? Porque el potencial en ese punto es igual al potencial acá, ¿no? Porque idealmente, si yo pongo un cable, voy a tener ese efecto, ¿no? Y en los extremos va a haber el mismo potencial, B sub 0, y acá también B sub 0. Al final, todo esto se reduce a un solo punto, ¿no? Un solo nodo. Bueno, y acá no hay ningún elemento activo, es solamente un elemento pasivo. Entonces, o también ve que la diferencia acá es 0 de la diferencia de potencial. Por lo tanto, esta corriente es igual a 0. Muy bien, entonces sigamos a ver. A ver, fíjense, tenemos este circuito y se pide calcular
el voltaje en esta resistencia aplicando superposición. Tenemos una fuente de voltaje de 60 voltios, una fuente de corriente de 4 amperios, ambas independientes, y por acá tenemos una fuente controlada. Es una fuente de corriente cuya magnitud es 0.4 por I, y es la corriente que viene por esta rama. A ver, 5 minutos a ver si lo pueden desarrollar. A ver, ¿alguien lo resolvió? Si no, presten atención. A ver, entonces fíjense, aplicamos superposición, vamos a anular la fuente de corriente. Anular la fuente de corriente significa que lo voy a poner en circuito abierto y hago que participe la fuente de voltaje. La fuente dependiente lo mantengo tal cual. Entonces tendría este circuito equivalente y para este circuito debo hallar la respuesta parcial del voltaje acá en esta resistencia. Entonces acá yo puedo aplicar cualquier método de solución. Por ejemplo, asigno variables de corriente, ¿no? Y asigno los signos en las resistencias. Esto asumo que no es fuente de corriente, asigno una variable de corriente I2 y ya está. Entonces voy a resolver para hallar el voltaje acá en la resistencia de 30 ohmios cuando intervenga solamente la fuente de voltaje. Acá está esta primera ecuación que aplico en esta malla. Sería menos 20 por I1, menos 10 por I1, más 60, menos 30 por I1 menos I2, y todo eso igual a 0. Para la otra malla, resulta que I2 que he asignado, sería igual a menos 0,4 por I. Menos 0,4 por I. Además, esta variable de corriente I1 resulta ser menos este dato que me dan de la corriente por esta rama que es I. Ahí está. Resolviendo este sistema, I1 es 1.25 amperios e I2 0.5 amperios. Ya tengo las corrientes
hallo la diferencia de corrientes, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hallamos la corriente por esta rama, y eso lo multiplicamos por la resistencia, y eso me da una tensión de 22.5 voltios. Esta sería la primera respuesta que yo le llamo respuesta parcial. 22.5 voltios. Ahora, en la segunda parte, anulo la fuente de voltaje independiente de 60 voltios y calculo la segunda respuesta parcial cuando intervenga solamente la fuente de corriente. ¿Sí? A ver, veamos eso. La segunda parte, acá está. Se anula la fuente de voltaje. Ahí está cortocircuito. Tenemos la fuente de corriente. La fuente controlada lo dejo igual, porque como depende de esta variable I, que es la corriente por acá, no puedo aplicar superposición acá. Entonces ahora voy a hallar la segunda respuesta parcial en esta resistencia. También, una vez que tengo ese circuito equivalente, puedo aplicar cualquier procedimiento. Solución por corrientes de malla, voltajes en nodos, identificar supermalla o identificar supernodo, en fin. Entonces, aplico acá una variable de corriente I1, una variable de corriente I2 y una variable de corriente I3. Planteo esta ecuación para la malla más grande. Sería 20 por I1 menos I2, menos 10 por I2, ahí está. Luego por acá, menos 30 por I2 menos I3, ahí está mi ecuación. ¿Qué más? I1 resulta ser igual a 4 amperios, porque en general asumí una corriente de malla acá I1. I3 es menos 0.4 por I. Y en este puntito, en este nodo, o la tercera ecuación, ¿de dónde lo voy a encontrar? Ah, ya, acá en este punto, en este nodo, ¿no? Porque por acá tenemos 4 amperios, tenemos esta corriente I, que es dato, y la corriente de malla I2. Y resulta que esa corriente I va a ser igual a la diferencia de I1 menos I2. Ahí están las ecuaciones necesarias. Al resolverlas, se obtiene estos valores para I2, I3. I3 me sale con un valor negativo. Entonces, acá en mi circuito, para completar la solución, debo cambiarlo de sentido, ¿no? Si yo lo asumí en sentido horario, pero como I3 me sale negativo, su verdadero valor es en sentido antihorario, así. Por lo tanto, puedo luego calcular el voltaje en esta resistencia, ¿no? De 30 ohm. A ver, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la corriente I2, que llega a este punto, la corriente I3, que también tiene este sentido. Por lo tanto, la corriente por acá será la suma de estas dos. Si eso lo multiplicamos por 30, ya teníamos el potencial acá. Y eso sale 60 voltios. Entonces ya tenemos dos respuestas parciales. La primera que era 22.5 y la segunda que son 60 voltios. Hacemos la suma y este sería el voltaje B, el voltaje en esta resistencia. ¿Sí? Entonces, eso es una solución aplicando el principio de superposición. Entonces, cuando es superposición ya no interesa darle una solución total, sino más bien calcular la respuesta en ese elemento que interesa, ¿no? Puede ser, de repente, un voltaje, como en este caso, o la corriente en alguna rama. A ver, ¿alguna consulta?
Bueno, cuando está así el circuito ya pueden resolverlo de cualquier forma, ¿no? Inclusive acá pude haberlo resuelto, no, pero que hay una variable i, ¿no? No podría acá transformar porque se me complica la cosa. Entonces que asigné variables de corriente de malla, y uno, y 2, y 3, ¿no? Para seguir manejando esta variable i que tiene que ver con esta fuente controlada. Entonces, cuando es superposición, básicamente se aplica para fuentes independientes, porque estas se pueden anular. En cambio, si es una fuente controlada, ahí yo no puedo aplicar superposición, porque esa fuente controlada depende de alguna variable eléctrica, ¿no? Que yo desconozco. Bueno, este es un ejemplo, digamos, un poco pesado, hay más livianos. A ver, vamos a poner un ejemplo más liviano para que lo resuelvan por superposición. A ver, jóvenes, hay que hallar la corriente acá en R aplicando superposición.
A ver, entonces, aplicando superposición, decimos acá, anulando la fuente de corriente. La fuente de corriente lo voy a colocar en circuito abierto, porque eso significa anular la fuente de corriente. Ahora el circuito se reduce solamente a esto. A ver, nos queda entonces, o hacemos que intervenga la fuente de voltaje. La fuente de corriente lo ponemos en circuito abierto. Por acá está R. Y por acá está la resistencia R, que es de 4 ohmios. Ese es el circuito equivalente. Acá Profe, entonces, ¿cuál es la corriente que llega por R? Llegaría una corriente así, y a esa corriente le voy a llamar I'. A ver, había una consulta por ahí, adelante. profe, a mí me salió 22 tercios la corriente. Ya, muy bien, 22 Eh, tercios. Al eliminar la fuente de corriente, 10 tercios, y al eliminar la fuente de voltaje, 4 amperios. Ya, la corriente total, ¿cuánto es? 22 tercios. 22 tercios. Muy bien. Listo. ¿Hay alguna otra respuesta por ahí? Ya, a ver, vamos a comprobar. Entonces acá determinamos esta primera respuesta parcial. A ver, sería 20 entre 6. Eso es 10 tercios, ¿no? Ahí tenemos la primera respuesta. Y la corriente tendría este sentido, ¿no? Hacia abajo. Ahora se va a anular la fuente de voltaje y hacemos los cálculos para la fuente de corriente. Entonces la fuente de voltaje hay que anularla, lo cual significa ponerlo en cortocircuito. Ahí está la fuente de corriente de 10 amperios. Y ahora en este circuito me preguntan la corriente por acá e interpreto cómo sería la corriente por ahí. Esta es una fuente de corriente que llega a este nodo y acá se debe dividir, ¿no? Una corriente por este lado y otra corriente por acá. Esta es la que debo calcular porque es la que me interesa. Y acá podemos hallarlo, por ejemplo, aplicando el divisor de corriente, ¿no? A ver, aplicando el divisor de corriente, entonces sería 12 la corriente que llega al nodo por la resistencia de la otra rama, que es 2, sobre la resistencia total, la suma de 2 más 4, 6. A ver, esto me da 4 amperios. 4 amperios. Entonces la corriente que me pedían es esta, ¿no? La corriente I. En ambos casos las soluciones me indican una corriente que tiene el mismo sentido, ¿no? I' es hacia abajo y acá también I segunda es hacia abajo. Ambas tienen el mismo sentido. Entonces, debo hacer la suma para la corriente total. Sería I' más I segunda, ¿no?
A ver, entonces hacemos la suma por acá. Diez tercios más 4. Esto 12, 22 tercios. Esa es la forma de aplicar superposición cuando no interesa darle una solución total del circuito, sino nos interesa de repente hallar algún elemento, alguna variable, que puede ser corriente o puede ser voltaje. Podemos hallar respuestas parciales haciendo que intervenga cada fuente por separado. Pero es importante conocer la variable eléctrica que estoy calculando, ¿no? Si es corriente, el sentido por ahí. En este caso, la corriente que percibo tiene el mismo sentido, ¿no? Por el circuito. Entonces, por eso lo sumo. ¿Qué hubiera pasado si de repente me hubiera salido alguna corriente por acá? Al interpretarlo, de repente con sentido hacia arriba. Entonces, tendría que hacer la diferencia, ¿no? Si la otra tiene el sentido opuesto. Tendría que hacer una diferencia ahí de corriente. Pero en este caso, ambas resultan con el mismo sentido y por eso es que las sumo. Pero no siempre se puede sumar. A ver, ¿alguna consulta? Muy bien, entonces, digamos que Profe, esto disculpe, es manejo. Dime. en ese caso, entonces tenemos que especificar el sentido de la corriente al costado de la respuesta con una flechita o basta nomás con su valor numérico. No, basta con el valor numérico. O sea, no necesitan indicar que hallaron la corriente en el mismo sentido, ¿no? Sino, basta hacer el cálculo o la interpretación correcta, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos fuentes, digamos que resulta rápido poder aplicarlo, pero cuando ya son más de tres, hacer un tercer circuito anulando las demás fuentes, ya se hace un poco largo también el método, ¿no? Pero ahí está superposición. Y esto resulta útil, este teorema más adelante, para poder hallar circuitos equivalentes, ¿no? Mediante superposición. Es útil superposición. Muy bien, entonces, ese es el teorema de superposición. Muy bien, entonces ahora sí ya vuelvan a repasar este ejercicio para las dos fuentes. Ahora, cuando se tiene fuentes controladas, bueno, acá no se aplica para la fuente controlada superposición. Solo es para fuentes independientes, o de corriente o de voltaje nada más. A ver, el siguiente teorema es uno de los más utilizados. Es el famoso teorema de Thevenin, cuyo enunciado es el siguiente, ¿no? Dice, cualquier circuito eléctrico, o podría ser un subcircuito, desde dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente, formado por una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Entonces, Thevenin demostró que cualquier red eléctrica desde dos terminales podría ser reemplazado toda esa red por solo dos elementos puestos en serie. Uno de ellos es una fuente de voltaje que se llama voltaje de Thevenin y el otro elemento es un elemento resistivo que se denomina resistencia de Thevenin. Ahora, ¿cómo calculamos los componentes del circuito de Thevenin? A ver, entonces, la resistencia de Thevenin, desde los terminales, hay que calcularlo o hay que medirlo poniendo los terminales en circuito abierto. Desde ahí, entonces, debo evaluar la resistencia de Thevenin desde los terminales.
¿Y cómo calculamos el voltaje? El voltaje de Thevenin. De igual manera, el voltaje de Thevenin también hay que calcularlo o medirlo desde los terminales, y para ello los terminales también deben estar en circuito abierto. ¿Cuál es la relación entre esta resistencia y el voltaje de Thevenin? A ver, en general la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin dividido entre una corriente, que viene a ser la llamada corriente que se obtiene al poner los terminales en cortocircuito. Entonces, con el teorema podemos reemplazar toda una red compleja que tenga de repente varias mallas, abriendo en alguna parte esa red. Identifico dos terminales y desde ahí debo abrir el circuito, desde los terminales, dejándolos en circuito abierto. Entonces, todo lo que esté o lo que se vea desde los terminales se puede reemplazar por estos dos elementos solamente. Al final, toda esa red compleja lo puedo convertir en un circuito equivalente más sencillo que va a contener estos dos elementos. De esa forma podría analizar algún elemento que esté colocado a esos terminales. Entonces, para hacer también cálculos de una parte del circuito sin hacer un análisis completo, se puede aplicar el teorema de Thevenin. A ver, de manera gráfica, lo interpretamos así el teorema. Tenemos acá este circuito y acá hay otra parte, ¿no? Otra parte que contiene a esta resistencia. Por acá tenemos dos puntos, A y B, y desde ahí yo quiero hallar el equivalente de Thevenin de todo este circuito C. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos o cortamos el terminal A y el terminal B. Como me interesa hallar el equivalente de todo lo que está a la izquierda de los terminales, lo que está a la derecha lo separo. Lo separo de todo el circuito. Y de esa forma me queda A y B así en circuito abierto. Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, en forma práctica, tomo un voltímetro y mido el voltaje entre A y B. Mido el voltaje entre A y B. Ese viene a ser el voltaje de Thevenin. Así, en circuito abierto. ¿Okay? Y luego, para hallar la resistencia de Thevenin, también los terminales deben estar en circuito abierto. Y acá, básicamente, podemos considerar a la red como una red pasiva. Habría que anular las fuentes para hallar la resistencia equivalente entre A y B. Entonces puedo tomar un ohmímetro y mido la resistencia entre A y B. Pero acá no deben haber fuentes. Debe ser solamente un circuito pasivo para hallar RTH. Una vez que tengo ya los dos elementos, pongo la fuente de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin. Y acá están los terminales A y B. Entonces todo lo que haya en C se reemplaza por solamente estos dos. Y ahí agrego la rama que retiré, la rama que contiene ARL. Ahí ya puedo calcular de repente la corriente que llega a RL o el voltaje que habría en RL, hallando el equivalente de este circuito C. ¿Sí? Entonces, así se enuncia el teorema y así hay que proceder. Hay que abrir el circuito desde los terminales, separo lo que esté a la derecha y me quedo con el circuito al cual lo quiero reemplazar por uno más sencillo. Dejo mis terminales en circuito abierto, calculo o mido el voltaje entre A y B, y luego calculo o mido la resistencia entre A y B. Los pongo en serie y ya tendría el llamado circuito equivalente de Thevenin. Ahí podría agregar el elemento que retire y completo los cálculos acá. Obviamente con un circuito mucho más sencillo, ¿no?
Entonces, esos son los pasos de manera gráfica. Bueno, este es un ejemplo con un circuito un poquito largo. Vamos a ver si hay algo más sencillo. No hay. A ver, antes de ver Ahora, jóvenes, tenemos este circuito y que se pide hallar el equivalente de Thevenin desde los terminales A y B. Ahí están los terminales A y B y me piden determinar el equivalente de Thevenin. Sería el equivalente de toda esta parte. ¿Ok? Entonces aplicamos el procedimiento. Ese sería el circuito equivalente abriéndolo desde A y B, dejándolo así en circuito abierto y retirando todo lo que esté a la derecha de A y B. Lo dejamos en circuito abierto y en esas condiciones hay que calcular el voltaje desde los terminales A y B, así como también la resistencia desde los terminales A y B. A ver, ¿cuánto valdría el voltaje entre los terminales A y B? Pues a estas alturas del partido ya podrían calcular el voltaje entre los terminales A y B. Profe, Escucho. el voltaje sale a 75 voltios. Ya, por ahí tenemos 75 voltios. A ver, quiero confirmación o en todo caso alguna otra respuesta.
A ver, ¿alguien más que Profe, le explica? creo 75 que me voltios, confundí. Sol de 50. 50 ya. Tenemos por ahí 50 voltios. Como el voltaje entre A y B. A ver, ¿quién más me dice su respuesta? Necesito dos más. A ver, entonces, nadie más se suma. A ver, entonces vamos a avanzar. A ver, fíjense, recuerden que se abre el circuito, acá no hay nada, está abierto. Por lo tanto, ni por esta rama ni por esta rama hay corriente eléctrica, porque por acá está abierto. Entonces, por acá la corriente es igual a cero. 0 amperios por este lado, porque acá está abierto y también por acá, ¿no? 0 amperios. Profe, confirmo 50 voltios también. Listo, 50 voltios, muy bien. Entonces tendríamos solamente una malla acá en realidad, ¿no? Solamente una malla. Y por lo tanto va a haber una corriente en este sentido. Y esa corriente determina acá una caída de voltaje. A ver, podemos hallar la corriente acá en esta única malla. Esa corriente sería 100 voltios entre la resistencia total de la malla, que sería 20 ohmios. Y eso nos devuelve una corriente de 5 amperios, ¿no? 5 amperios. Listo. Ahora, como por esta rama la corriente es cero, igual que acá, el voltaje entre A y B vendría a ser el mismo voltaje que habría en esta resistencia. Ahora vamos a llamarle a este punto X y a este punto Y. Entonces el voltaje entre A y B sería igual al voltaje que hay entre X y Y. Y el voltaje entre X y Y sería la corriente que fluye por acá, la corriente I por 10. Y esa corriente es 5 por 10, y eso nos devuelve 50 voltios. Ahí está la corriente, que da lugar a una tensión de 50 voltios. Es decir, el voltaje entre A y B que calculamos o medimos es este, 50 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin, ¿no? Este voltaje visto o medido desde A y B es el que llamamos voltaje de Thevenin. Ya está. Ahora nos falta calcular la resistencia de Thevenin. RTH, que sería igual a la resistencia vista desde A y B. ¿Cuánto vale esa resistencia? Que también hay que medirlo en circuito abierto. A ver, entonces para allá rápidamente RTH entre A y B en circuito abierto. Cuando se tiene solamente fuentes independientes, cuando hay solamente fuentes independientes, para hallar RTH, desde los terminales deben anularse las fuentes.
Si tenemos solamente fuentes independientes, para hallar RPH deben anularse. Entonces, anulamos acá la fuente de voltaje y lo ponemos en cortocircuito y nos queda un circuito pasivo solamente. Y luego estiramos A y estiramos B, y esa vendría a ser la resistencia entre A y B. En este caso, sería de cuánto, a ver. Quedan estas dos en paralelo cuando ya anule la fuente. El equivalente de 10 en paralelo con 10 sería 5 ohmios, que va a quedar en serie con estos otros 5 ohmios. Y eso nos da una resistencia entre A y B de 10 ohmios. Esta vendría a ser la llamada resistencia de Thevenin. Pero lo calculamos así porque el circuito tiene solamente fuentes independientes y es fácil anular las fuentes y quedarnos con una red de pura resistencia. Y ahí lo interpretamos, ¿no? Si yo anulo esto, van a quedar estas dos en paralelo. Puedo hallar un equivalente de esas dos. Eso sería una resistencia de 5 ohmios. Que va a quedar en serie con esta otra de 5 y eso me devuelve 10 ohmios. Entonces ya tenemos los dos elementos del equivalente de Thevenin y ahora los ponemos en serie. Ahí está la fuente de Thevenin y por acá está la resistencia de Thevenin. Tenemos el terminal A y por acá colocamos el terminal B. Esta resistencia vale 10 ohmios y por acá la fuente que vale 50 voltios. ¿Sí? Este es el voltaje de Thevenin. Y esto de acá es la resistencia de Thevenin. Entonces, a la izquierda de los terminales, esas tres resistencias con la fuente, la reemplazamos por estos dos elementos en serie nada más. Y eso le llamamos el circuito equivalente de Thevenin. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, entonces si no tienen más preguntas, nos quedaremos ahí y en la próxima clase haremos más ejercicios acerca del teorema de Thevenin. Entonces la primera PC la vamos a tomar, ¿cuándo? Podría ser este miércoles, ¿no? En la tercera semana de clase o la cuarta. A ver, ¿quieren dar pasado mañana la práctica o la próxima semana? Los temas serían los conceptos fundamentales y también análisis de los circuitos por corrientes de malla. Esos temas. A ver, Profe, ¿alguna consulta? el tema que hemos llevado ahorita en la segunda mitad de la hora. No, esto ya no viene, los teoremas. ¿Podría ser la próxima semana, profesor? Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, también de Sí. acuerdo. Ya, entonces, la primera PC lo tomamos la próxima semana. Muy bien, jóvenes. Entonces nos quedamos ahí. Gracias por participar. Cuídense y hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.